Hola a todos. Desde la Biblioteca del Docente, conjuntamente con el programa Huellas de la Escuela, se lleva adelante este encuentro de introducción a la conservación preventiva en las bibliotecas escolares. Una de las tareas que tiene que realizar el o la bibliotecario, es justamente la conservación del acervo bibliográfico, que ese acervo puede ser un patrimonio histórico también. Por consiguiente, cada institución, independientemente de la antigüedad, produce y custodia los documentos que dan cuenta de su identidad, sus prácticas y su vínculo con la comunidad. Entonces, es muy valioso poder considerar algunos criterios que el programa Huellas de la Escuela llevará adelante en este encuentro. Por ejemplo, documentación e inventario, identificando los libros y documentos considerados patrimonio bibliográfico, la limpieza y orden de los espacios para prevenir posibles agentes de deterioro y la atención temprana en el caso de identificar libros con riesgo de pérdida de información o cuya manipulación sea dificultosa por un mal estado de conservación. Estos y otros criterios más que llevan a la conservación preventiva nos permitirá a todos conocer las guías específicas del cuidado de dichos materiales. El programa Huellas de la Escuela busca asesorar en la identificación, recuperación, organización, conservación y difusión del patrimonio histórico de las escuelas de la ciudad. Las escuelas tienen un patrimonio significativo que es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a generaciones futuras. Por eso es tan importante en la construcción de nuestra identidad y en la visión que tenemos del futuro. Y esto, en el caso del patrimonio de las escuelas, es relevante para su comunidad educativa en su conjunto y también para el entorno del barrio, y podemos seguir abarcando distintos entornos, ¿no? O sea, la historia de la escuela es la historia del barrio, la historia de la ciudad. Y podemos encontrar distintos tipos de patrimonio en las escuelas, como el patrimonio arquitectónico, patrimonio documental, didáctico, científico, artístico y otros tipos de patrimonio histórico. Hay que tener en cuenta la clasificación del patrimonio cultural en tanto lo material como lo inmaterial. O sea, el patrimonio intangible también es parte del patrimonio de la escuela. Para poder abordar este objetivo, el programa trabaja con los ejes según las especialidades técnicas, que son conservación y restauración, museología, archivística, investigación y comunicación, y desarrolla los proyectos que se pueden encontrar también en la página web de acompañamiento a las escuelas. En la página nos pueden encontrar, estamos dentro del área del Ministerio de Educación, en la sección de Gestión Cultural, que pertenece a Escuela Abierta de la Subsecretaría de Gestión del Aprendizaje. En nuestra página también podrán ver cómo está conformado nuestro equipo, que cuenta con especialistas en conservación, restauración, en archivística y también en museología. Por eso hoy nuestra capacitación que ofrecemos en conservación de papel, guiada por dos conservadoras restauradoras, que son Candela González y Cecilia Bonfanti. Somos Candela y Cecilia, conservadoras del equipo del programa Huellas de la Escuela, y vamos a estar contando un poco lo que tiene que ver con el tema de la conservación preventiva en las bibliotecas. Hacemos mucho hincapié en este tema, dado que la conservación preventiva son aquellas medidas y acciones destinadas a evitar o minimizar el deterioro o la pérdida futura de nuestro patrimonio histórico. Siempre para evaluar lo que tiene que ver con la conservación preventiva, primero lo que hay que tener en cuenta es la materialidad de nuestros objetos a proteger y a custodiar. Tenemos que evaluar si son materiales orgánicos o inorgánicos. En este caso vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el papel, que es un material orgánico, está compuesto por fibras de celulosa, por ende su envejecimiento es inevitable. Lo que vamos a buscar con la conservación preventiva es evaluar las variables para minimizar la velocidad de este deterioro. Vamos a evaluar lo que tiene que ver con deterioros intrínsecos y extrínsecos. Con intrínsecos nos referimos a los deterioros que tienen que ver con la naturaleza de nuestra materia prima, del material a conservar. En este caso, que estamos hablando de papel, vamos a ver lo que va a suceder, que como es material orgánico, tiene presencia de lignina, de cargas y pigmentos en su producción, su degradación es inevitable, como ya mencionamos,
pero lo que va a suceder en su envejecimiento es que a partir de la degradación de las cadenas de celulosa va a perder resistencia el papel. ¿Esto cómo se traduce en acidez? Que visualmente se ve como amarillamiento en el papel. La acidez se puede medir con la concentración de ion de hidrógeno. Tiene una escala de 0 a 14 y si es menor a 7, el papel se encuentra ácido. Igualmente es un poco complejo, no vamos a profundizar mucho más en este momento, pero sí es importante entender que es un deterioro inevitable y que para disminuirlo lo que se va a tener en cuenta son los deterioros extrínsecos, que son nuestras variables externas, las que conocemos como por ejemplo la humedad relativa, la temperatura, la radiación, los contaminantes, plagas, agua, fuego, vandalismo, fuerzas físicas y el más importante, una de las variables que tenemos mucho en cuenta, que es la disociación, que es cuando nuestro bien o nuestro patrimonio se disocia, ya sea de su documento que explica qué es, o se pierde la información de por qué ese objeto se encuentra acá y por qué es importante para nuestro espacio. Entre los deterioros que podemos encontrar causados por los agentes que recién mencionamos, encontramos, por ejemplo, manchas de óxido causadas por la oxidación de las grampas metálicas que usualmente se utilizan en la guarda de documentos, manchas de migración por adhesivos que con el tiempo van perdiendo sus propiedades y amarillean por una reacción de acidificación en el mismo material del adhesivo. También encontramos deterioros por fuerzas físicas como rasgaduras, roturas, faltantes o dobleces en los documentos de papel. También otro ejemplo que podemos encontrar es la oxidación por tintas ferrogálicas, papeles en documentos antiguos, ya que anteriormente se utilizaban este tipo de tintas que tienen como componentes el hierro que se utilizaba para dar el color y un ácido que se utilizaba como mordiente para que este material se fije al papel. Otro deterioro que es muy común confundírselo con hongos es lo que llamamos foxing. Esto en sí es un deterioro intrínseco del papel, pero es desencadenado por las condiciones a las que el objeto está expuesto. Cuando tenemos una humedad y temperatura incorrecta, los elementos de fabricación, impurezas que podrían haber estado en el momento que se hizo el papel, empiezan a oxidarse y se manifiestan como pequeñas manchas moteadas de colores tierras. Otro de los deterioros que podemos encontrar es la actividad biológica, como la proliferación de hongos en el papel, que se desencadena a partir de condiciones de humedad y temperatura variadas. Los hongos se presentan con colores variados, a diferencia del foxing, y tienen una textura aterciopelada. Esto es gracias a la estructura del hongo, que es un micelio con un aparato reproductor parecido a un fósforo que viaja por el aire y se deposita en el papel, que es un sustrato nutritivo para estas esporas, y de esta forma se expanden y contamina el resto de los archivos. Otro deterioro por actividad biológica son las plagas, como las aves, las cucarachas, piojos de libro, roedores, que pueden comer el papel o reproducirse y producen daños más bien físicos. Para evitar que estos deterioros se desarrollen en nuestras bibliotecas, vamos a promover las buenas prácticas de conservación. Esto implica una buena documentación, practicar el orden y la limpieza de nuestros espacios. También vamos a mantener pautas de manipulación. En general, debemos minimizar esta manipulación de las colecciones. Para utilizar los libros con valor patrimonial se deben utilizar guantes, se deben sostener con las dos manos. Cuando sacamos de los estantes se deben sujetar por el lomo y si quiere tomar una nota tiene que ser con lápiz. Se debe respetar el orden original de los expedientes y documentos, aun cuando no estén enumerados, y trabajar siempre sobre mesas limpias y despejadas. Gracias por escuchar y si tienen alguna consulta no duden en escribirnos a nuestro mail que es huellasdelascuela@pue.edu.ar. Muchas gracias.